Y hasta ahora tenemos la delantera con las 5 disminuciones. Aquí están las disminuciones de un lado de la espalda, la vista, el punto Santa Clara aquí abajo. Lo que tenemos que hacer ahora es conectar una hebra para tejer la otra delantera de la misma forma que lo hicimos aquí, solo que en espejo, a la inversa. Bien, ahora les voy a mostrar. Un detalle aquí en la parte de la espalda, dejamos ahí en suspenso, justo en la hilera donde hicimos la última disminución. No vamos a volver hacia allá, ¿bien? Conectamos esta hebra en este lugar, tejemos el primer puntito, en este caso lo vamos a tejer al derecho, y aquí vamos a dar vuelta el segundo y el tercero. Los ponemos nuevamente en la aguja y los vamos a tejer juntos para hacer la primera disminución aquí, y luego sí continuamos tejiendo 5 disminuciones aquí en la parte de la sisa. Y de este lado aquí tuve que agregar una hebra, ¿ven? Aquí hacemos el punto Santa Clara. Hasta aquí tengo una delantera, por separado la parte de la espalda y la otra delantera con las disminuciones aquí para la sisa. Todo esto ahora lo vamos a dejar en suspenso aquí en las agujas y vamos a buscar otro par de agujas para continuar. Hasta aquí hemos tejido una delantera, espalda y delantera aquí por separado, y en esa misma hilera donde hicimos la última disminución, ahí vamos a dejar la hebra que viene de la lana en suspenso. Porque la verdad es que les recomiendo que lo dejen así en las agujas para que no se compliquen demasiado. Y buscamos otro jueguito de agujas del número 4 para continuar. Pues este ovillo ya lo dejamos aquí y sacamos esto para ir a la siguiente parte. Aquí en este juego de agujas, el número 4, he colocado 36 puntos aquí, que lo pueden hacer con un ovillo, y con otro ovillo 36 puntos aquí. En este caso les voy a mostrar que yo tengo los dos tejidos conectados al mismo ovillo, pero uno con la hebra exterior y otro, estos puntos los tejí sacando la hebra de aquí adentro. Bien, entonces así puedo trabajar con un solo ovillo. Si tienen dos, mucho mejor. Voy a sacar una de las agujas para comenzar a tejer. He sacado una de las agujas y ahora con estos 36 puntos vamos a tejer una manga, y con estos 36 la otra manga, es decir que vamos a tejer a la par. Y la primera idea es esta, de los 3 centímetros o 6 hileras en punto Santa Clara.
Esto es lo que vamos a hacer aquí para iniciar la manga. Yo voy a tejer esas 6 hileras y luego les muestro y les cuento cómo vamos a continuar para realizar el alto de manga y como vamos a tejer las mangas de la misma forma que tejimos acá el cuerpo en punto jersey, les voy a contar cómo vamos a hacer los aumentos luego de tejer esas 6 hileras en punto Santa Clara, y la distribución va a ser la siguiente. Vamos desde la primera hilera a aumentar de cada lado para la manga un punto cada 4 hileras, ¿sí? Es decir, que hacemos la primera hilera de aumentos, 2, 3, 4 y ahí hacemos el siguiente aumento. Un puntito aquí y uno aquí, inicio y final. Eso lo vamos a hacer 8 veces a lo largo o a lo alto de nuestra manga. De cualquier forma, no se preocupen porque voy a dejar todos estos datos, medidas, cantidad de puntos y demás aquí en la cajita de comentarios. Por lo tanto, ahora voy a avanzar para tejer esas 6 hileras y hacer los respectivos aumentos y luego poder mostrarles cómo queda la manga con los aumentos que le vamos a hacer aquí a cada lado. Y de esta forma nos va a quedar el diseño que es el jersey con las 6 hileras en punto Santa Clara.